palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. A través de su palabra Él te enseña y te guía y te dice que lo sigas. Él te pide que le sirvas, llevando su palabra al hermano que la necesita. Esta es la palabra de Dios, es palabra que da vida, es palabra que te envía, es salud que necesitas, es Jesús. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contesta: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él por el testimonio que había dado la mujer. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices,
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Bien, este largo evangelio que les he leído nos cuenta una conversación muy profunda que tiene Jesús con una mujer samaritana. Los samaritanos no se hablaban con los judíos. Había entre ellos enemistad que venía de lejos. Decían los judíos que a Dios había que adorarle en el templo de Jerusalén. Y decían los samaritanos que a Dios había que adorarle en un pozo que había construido Jacob, en un lugar que, según ellos, Dios se le había dado y se le había entregado en todo su poder, dándole agua para que bebiera él, sus hijos y sus ganados. De tal manera que esta dualidad, esta cosa que a nosotros nos parece hoy día una tontería, pues les tenía enemistados. Jesús vendrá hoy en el Evangelio y nos dirá: a Dios no basta con adorarle ni en el templo de Jerusalén, ni en este lugar, en este pozo donde estás tú y has venido a sacar agua. Le dice: a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuánta gente pues piensa que no vale mi vida cristiana si no lo hago dentro de una iglesia? Que no vale mi vida cristiana si no voy a un santuario, si no hago una religiosidad popular. Y no es así, hermanos. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. La verdad os hará libres, dijo Jesús. Luego, hasta que no tengamos la verdad con nosotros, no podremos dirigirnos a Dios, porque tú con la verdad, diciendo quién eres, soy pecador, soy insignificante, y Dios con la verdad diciendo yo soy el omnipotente, el creador de todo, y en esta realidad de la verdad del hombre y la verdad de Dios, ahí hay un intercambio y ahí es donde se adora a Dios. De tal manera que en este episodio se nos dice hoy muchas cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este episodio es el episodio de la conversión. Así que ya saben ustedes una cosa: cuando quieran contar la conversión de alguien que era muy malo, muy malo, muy malo, y de repente se encontró con Jesús y se hizo bueno, recurramos a este episodio, al episodio de la samaritana que va a por agua al pozo y allí está Jesús, pues que tiene sed, sentado en el brocal. Y va Jesús y le dice a la mujer: mujer, dame agua. Y aquí tenemos ya una cosa muy importante en todo proceso de conversión. El primero que habla, el que va adelante en la conversión es Dios. No somos nosotros los que nos convertimos. Es Dios el que primeramente abre el camino para que tú digas: sí quiero convertirme, sí quiero escucharte, Jesús. Dame de beber, le dice Jesús. Conviértete, porque el agua de la que aquí se habla, el agua de un pozo, es el agua de la conversión, el agua del bautismo, donde todos nos convertimos en el agua del bautismo. Jesús es el que nos llama y nosotros le damos una respuesta: dame agua. No tienes con qué sacar agua, está muy hondo el pozo, le dice la mujer. Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te está diciendo y te está pidiendo que le dieras de beber,
tú le dirías a él, dame de esa agua que tú tienes. De modo que hay aquí dos planos. Jesús está hablando el agua del Espíritu, el agua de la conversión, el agua espiritual, y esta mujer está hablando del agua física, del agua del pozo. Si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le dirías a él, dame de tu agua, conviérteme. Y aquella mujer que todavía no entiende, si es así que tú dices que el agua que tú me das, nunca voy a tener más sed, dame de esa agua para que no venga nunca más a este pozo a sacar el agua. Y ella le dice, vete a casa, habla con tu marido y ven después y hablamos juntos, porque yo quiero convertirte. No se lo dice, pero lo insinúa, de tu vida. Y aquella mujer le dice, no tengo marido. Ah, le dice Jesús, muy bien has dicho eso. Has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu hombre, no es tu marido, es tu amante. Y aquella mujer se queda, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Quién te lo ha dicho? Tú eres un profeta, dice la mujer, porque solamente los profetas auscultan y saben de las cosas. Vete a tu casa y llama a tu marido, porque quiero arreglar vuestra situación, quiero convertiros, quiero daros a beber del agua del Espíritu. Y aquella mujer dice que se fue a casa y le dijo a toda la gente, venid conmigo al pozo, que he encontrado un hombre que debe ser grande, un profeta que me ha dicho todo lo que tengo, lo que me ha pasado, mi vida privada y mi vida particular. Y aquí tenemos otro proceso de la conversión. Una vez que nos hemos convertido, no nos quedamos estáticos sin hacer nada, sino que como esta mujer nos hemos convertido de nuestra vida, Dios nos ha dado el agua espiritual y actuamos, predicamos, somos evangelizadores como esta mujer. Venid conmigo para que veáis a este hombre, venid conmigo. Y este es uno de los grandes procesos en la conversión, porque cuánta gente decimos que nos hemos convertido, pero no hacemos absolutamente nada. Me he convertido, yo me arreglo con mi Dios, yo me arreglo con mis sentimientos y ya está. No, toda conversión lleva una acción y la acción es hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar al mundo de quién es Jesucristo, que ha venido a ti y lo has encontrado al cambiarte Él de tu vida. Bien, hermanos, este es más o menos el proceso de nuestra vida. Todo gira en torno a un elemento que es el agua del Espíritu, el agua que reconforta, que nos regenera, que nos quita la sed, el agua que nos limpia. Y esto es lo que todos y cada uno de nosotros un día recibimos en las aguas del bautismo. Qué poca importancia damos al bautismo, hermanos. Qué triste es esto, ver cómo la gente bautiza a sus hijos, a sus nietos, y lo hace solo y exclusivamente por salir de eso, pero sin adentrarse en la gran realidad del bautismo, que las aguas del bautismo nos convierten, nos regeneran, nos hacen hijos de Dios, nos hacen templos del Espíritu Santo, nos hacen miembros de la Iglesia. Es la base, el fundamento. Yo suelo decir siempre que en la vida de todos nosotros solamente hacemos 3 cosas grandes e importantes. Todo lo demás son guarandingas, como dicen ustedes. Todo lo demás son cositas. Y esas 3 cosas grandes son nacer, morir y en medio del nacimiento y de la muerte bautizarnos. Y el bautismo, que es una gran y profunda realidad, no le damos mucha importancia.
Sin embargo, en el bautismo, en nuestro bautismo, cuando nos echan el agua y el cura o el que nos bautiza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, automáticamente recibimos una nueva vida, la vida del Espíritu, y nos hacemos, como les decía antes, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos del cielo. Si nos hacemos templos del Espíritu Santo, quiere decir que estamos santificados. Y si nos hacemos miembros de la Iglesia, quiere decir que todos somos hermanos. Porque tenemos el mismo Padre, Dios. Y fijaros qué crudeza esto que les estoy diciendo a ustedes. Y qué anacronismo en nuestra vida. Que somos todos hermanos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, y nos odiamos, y nos matamos, y nos enfrentamos, y vivimos en conflictos continuamente. Eso pues, hermanos míos, no es vida cristiana. Y es curioso que la gran mayoría de la gente de este país, y concretamente de este pueblo de Rubio, la gran mayoría, un 80 y pico % muy grande, somos cristianos, nos bautizamos, sin embargo nos odiamos, nos matamos, nos quitamos la dignidad, nos quitamos unos a otros lo más grande y valioso que tenemos, como es la libertad, la manera de expresarse, la propiedad privada, nos la quitamos. Y vendrán después mucha gente, es que yo soy muy cristiano, ¿sabe usted? ¿Tú cristiano? Cuando tú no practicas nada de eso. Tú cristiano cuando azuzas a la gente a la discordia. ¿Tú eres cristiano? Bien, hermanos, hoy la palabra del Señor nos puede a todos urgir a tomar conciencia. Yo sé que a ustedes, hermanos, los que estáis aquí, esto que les estoy diciendo, pues lo saben y lo cumplen y lo practican. Pero esto que estoy diciendo también se va a ver por televisión y se va a ver por la computadora, por YouTube, y va a ver mucha gente. Y entonces estoy haciendo un reclamo, que si somos cristianos, si nos bautizaron, tenemos que ser consecuentes con este bautismo que recibimos, porque somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia Católica, y todos tenemos un mismo Padre, Dios. Y pertenecemos a una entidad que llamamos Iglesia, y todos somos o debemos ser hermanos. Por eso, en este día en el que se nos presenta a una mujer pecadora que ha sido convertida por Jesús, se nos pide también a todos nosotros, en este tiempo, tercer domingo de Cuaresma, a convertirnos también. ¿Y a convertirnos de qué? De nuestras mentiras. ¿Tú eres cristiano? Mentiroso. ¿Tú amas a Dios? Mentiroso. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves cuando a tu hermano a quien ves le odias? Se nos habla pues duramente y la palabra del Señor tiene que adentrarnos en una realidad más profunda. Porque como tantas veces lo he dicho, y Jesucristo lo dijo, sin mí no podéis nada. Sin mí no podéis nada. Entonces tenemos que acudir al Señor y decirle y pedirle, Señor, dame de esa agua que quite la sed, mi sed. Dame esa agua y haz que esa agua que me refrescó y me santificó en el bautismo sirva también para ser cada día mejor. Oremos. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta hasta la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor queda con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis. El que quiera y tenga sed, beba el agua de la vida. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad, el agua del Señor Jesús.